En esta presentación vamos a hablar acerca de las aplicaciones de ciertos materiales poliméricos. En particular vamos a hablar acerca de aquellos que se utilizan para fabricar películas que sirvan para proteger alimentos. Bueno, en la industria alimenticia, uno de los principales motivos por los que se suelen utilizar estos materiales para proteger a los alimentos es que permiten prolongar la vida útil de los mismos, lo que ayuda también a aumentar la seguridad que uno tiene al consumir dichos productos y a mantener la calidad y el sabor de los mismos a medida que pasa el tiempo. Bueno, uno de los principales materiales que se utilizan es el EVO, el cual también es llamado etileno vinil alcohol. Este material es un copolímero, es decir, que está formado por dos o más unidades monoméricas, que en este caso son el etileno y el alcohol vinílico. Bueno, su uso principal en la industria alimenticia se debe a sus excelentes propiedades de barrera, las cuales hacen referencia a que el material que impide que ciertos gases, como pueden ser el oxígeno o el dióxido de carbono, penetren dentro del envase y perjudiquen las características de los alimentos. Además, este material también presenta una excelente barrera contra los aromas. Bueno, ¿cómo se obtiene este material en la realidad? Bueno, en la práctica se tiene un principal inconveniente, y es que el alcohol vinílico es inestable y no puede ser aislado a la naturaleza, lo que hace que no podamos juntar etileno y alcohol vinílico para producir directamente EVO. Esto lo que hace también es que encarece y hace más complejo el proceso de fabricación. Básicamente lo que se hace es que se polimeriza el etileno junto con el acetato de vinilo, para formar así un copolímero denominado EVA, o etileno acetato de vinilo. Luego este copolímero se hidroliza, es decir, que se somete a una reacción química junto con el agua, para obtener finalmente el copolímero que buscamos, que es el EVO. Bueno, como este proceso de fabricación suele ser bastante complejo, existen pocas empresas a nivel mundial que fabrican este material. Una de las principales es Kuraray, que es una empresa japonesa que tiene 3 sedes en el mundo y fabrica alrededor de 100 toneladas al año de EVO y otros materiales poliméricos. Bueno, por otra parte, el EVO se clasifica según su contenido de etileno. Un bajo contenido de etileno provee mejores propiedades de barrera, mientras que un alto contenido de etileno disminuye la temperatura necesaria para el procesamiento y la fabricación del material. En particular, en la industria se suelen utilizar composiciones que van desde el 32 al 44% de etileno. Además, el contenido de etileno que se requiere también depende mucho de la aplicación que se le va a dar al material. Por otra parte, las propiedades de barrera del material se ven afectadas negativamente por la humedad. Básicamente, cuando este material está en presencia de humedad, todas sus propiedades de barrera disminuyen al mínimo. Por lo tanto, para evitar esto, se suelen utilizar envases con una estructura laminar multicapa, donde las capas externas suelen ser de otros polímeros, por ejemplo, polietileno, polipropileno o PET, los cuales presentan una barrera frente a la humedad, la cual protege tanto al EVO como a los alimentos que están dentro del envase. Luego la capa central suele ser de EVO y provee una barrera frente a ciertos gases como pueden ser el oxígeno y el dióxido de carbono. Y podemos observar que entre los dos materiales poliméricos existe una capa adhesiva. Esto se debe a que el EVO no presenta una buena adhesión con otros materiales plásticos. Por lo tanto, se añade esta capa adhesiva. Bueno, ahora hablemos acerca de la estructura molecular del EVO. El EVO presenta una estructura molecular ramificada. Esto quiere decir que existe una cadena principal a la cual se van uniendo cadenas secundarias. Después, el orden de sus unidades monoméricas es aleatorio. Esto quiere decir que las unidades de etileno y las unidades de alcohol vinílico que lo forman no se encuentran dispuestas en un orden establecido, sino que el orden es totalmente aleatorio. Por último, se trata de un material semicristalino y posee un grado alto de cristalinidad. Al ser semicristalino, significa que existen regiones cristalinas, que pueden ser estas laminillas que se ven en la figura, rodeadas de una matriz amorfa. Como el grado de cristalinidad suele ser bastante alto, alrededor del 58 al 70%, las regiones cristalinas suelen ocupar dichos porcentajes frente a la región total del material. Bueno, finalmente,
podemos ver que en la estructura química o en la fórmula química del material están presentes grupos oxidrilos, los cuales son los responsables de hacer que el material sea tan sensible a la humedad. Cuando este material está en presencia de humedad, las moléculas de agua reaccionan con estos grupos oxidrilos, debilitando la cohesión intermolecular y permitiendo que se facilite el movimiento entre las moléculas. Este mayor movimiento de las moléculas hace que las moléculas de gas puedan pasar a través del material, lo cual aumenta la permeabilidad del mismo y disminuye así las propiedades de barrera. Veamos el caso de las propiedades físico-químicas del polímero EVO. Vamos a observar que estas propiedades varían de acuerdo a dos factores. Uno de ellos es la humedad relativa del ambiente donde está expuesto el polímero y el otro es el porcentaje de etileno que conforma el polímero. Empecemos analizando el factor de humedad relativa en las propiedades físico-químicas. Sabemos que el material tiene una naturaleza hidrofílica, es decir, que tiene una facilidad para captar agua, y esto se debe a que tiene grupos polares fuertes que reaccionan fácilmente con el agua. Entonces vamos a ver una disminución significativa en sus propiedades de barrera, es decir, que va a permitir el flujo de una mayor cantidad de moléculas de gases o líquidos cuando este material esté expuesto a ambientes con una alta humedad relativa. Veamos este caso, el caso de la permeabilidad del oxígeno para este material. Vamos a observar que para un bajo porcentaje de humedad relativa va a haber una pequeña cantidad de moléculas que puedan atravesar la superficie de este material. Sin embargo, a medida que aumenta el porcentaje de humedad relativa, observamos que aumenta también la cantidad de moléculas que puede atravesar la superficie de este material. Eso por un lado. Ahora veamos el caso de la temperatura de transición vítrea, que sería la temperatura a la cual el polímero en la zona no cristalina pasa de un estado vítreo, o sea, de un estado rígido y frágil, a un estado viscoelástico, es decir, que va a presentar propiedades viscosas y elásticas. Entonces, para un bajo porcentaje de humedad relativa, esa temperatura es relativamente alta. Sin embargo, cuando aumenta la humedad relativa en el ambiente, esta temperatura empieza a disminuir, es decir, que el material va a alcanzar a bajas temperaturas estas condiciones. Entonces podemos ver que para alta humedad relativa, el material va a tener un flujo de una mayor cantidad de moléculas de líquidos y gases que puedan atravesar la superficie de este material, y al mismo tiempo para un alto nivel de humedad relativa, la temperatura en la cual el material empieza a comportarse como viscoelástico empieza a disminuir. Es por ello que el EVO es conocido como una de las mejores barreras de resistencia respecto a oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono para bajos niveles de humedad relativa. Es por ello que es el ideal para conservar alimentos, medicamentos y cosméticos, y entre otros productos. Y vemos que destaca respecto a otros materiales también. Entonces, el EVO nos trae la ventaja que cuando tiene un 32% de etileno en su composición, tiene un alto nivel de una alta temperatura vítrea, es decir, que el material va a presentarse de forma viscoelástica para una alta temperatura y al mismo tiempo va a permitir el flujo de una pequeña cantidad de moléculas de líquidos y gases que atraviesen la superficie de este material. Ahora bien, analicemos las propiedades físico-químicas de acuerdo al contenido de etileno, que también es uno de los factores que altera las propiedades. Vemos que a medida que aumenta el porcentaje de etileno, varían la densidad, su temperatura de fusión, su temperatura de cristalización y su temperatura de transición vítrea. Vamos a observar que para bajos porcentajes de etileno, el material va a tener propiedades similares al alcohol polivinílico, mientras que cuando el material tenga altos porcentajes de etileno, el material se va a comportar
o va a tener propiedades cercanas al polietileno. Es por ello que este material se maneja en porcentajes de etileno del 31% a un 52% de etileno. Vemos que la temperatura de fusión no es afectada por la humedad relativa, como se ve que es afectada la temperatura de transición vítrea. Y esto se debe a que cuando se presenta la temperatura de fusión, todo el agua inicialmente ya se ha evaporado y todo eso se evapora antes del comienzo de que alcance esta temperatura, la temperatura de fusión. Vamos a continuar hablando de las propiedades físico-mecánicas. Las propiedades físicas de este tipo de copolímeros dependen mucho de la humedad relativa ambiental del sitio o el lugar donde se va a utilizar. Las propiedades físicas también dependen del grado de polietileno que lo compone. Entonces, según el porcentaje de etileno en la composición del polímero, va a ser las propiedades físico-mecánicas que nos vamos a encontrar y las aplicaciones. En un estudio podemos ver que al aumentar nuestro grado de etileno va a disminuir un módulo de Dan. Entonces, el módulo de Dan lo vamos a poder expresar en función del grado de etileno. Al disminuir el módulo de Dan, también sabemos que la cohesión intermolecular del polímero va a disminuir y también va a cambiar la cristalinidad. La cristalinidad generalmente cuando el grado de etileno disminuye tiende a disminuir. Una consecuencia de que disminuya nuestro módulo de Dan y que disminuya nuestra cohesión intermolecular es que vamos a tener una disminución en la resistencia del material. Por lo tanto, también vamos a poder expresar la resistencia en función del grado de etileno. Sí, otra cosa a tener en cuenta es que la disminución de la resistencia es una consecuencia del cambio de cohesión. Por lo tanto, por eso al disminuir nuestra cohesión va a disminuir nuestra resistencia. Bueno, de acuerdo al porcentaje de etileno en la composición del polímero vamos a obtener distintas propiedades. Por lo que, en función del porcentaje de etileno, vamos a tener distintos usos que se le pueden otorgar al material para la protección de alimentos y vamos a tener acá mismo una gráfica que nos va a representar el contenido o el porcentaje de etileno y las propiedades y aplicaciones. Bueno, ¿qué pasa cuando aumenta la humedad relativa? Lo que va a pasar es que ciertas propiedades mecánicas, como el módulo de Dan, la resistencia y la tensión a la fractura, disminuye al aumentar la humedad relativa, mientras que otras propiedades, como la deformación máxima hasta la rotura y la tenacidad, pueden aumentar. La variación de las propiedades mecánicas con la humedad depende también de la composición del material. Bueno, el EVO. El EVO es un polímero termoplástico y esto quiere decir que el EVO se ablanda al calentarse y se endurece al enfriarse. Esta es una propiedad de los materiales termoplásticos, ya que los materiales termoplásticos a altas temperaturas son dúctiles. Esto quiere decir que cuando se calientan se derriten y que cuando se enfrían se endurecen en un estado vítreo. Los termoplásticos tienen otra propiedad que es que son polímeros de alto peso molecular. Bien, ahora vamos a hablar de la reciclabilidad del EVO. Para empezar, y fundamentalmente, una de las grandes propiedades del EVO es que es retornable y puede ser reciclado. Esto ayuda muchísimo a reducir enormemente la contaminación ambiental del planeta. Además, el EVO usualmente viene junto a laminillas en el producto final que también son de carácter reciclable. Esto último es de vital importancia porque ayuda al proceso de reciclado en general y también a la creación de envases por parte de las empresas con material reciclado. Pero el proceso de reciclado también tiene puntos débiles. Estos son algunos de ellos. El primero es la gran diversidad de materiales plásticos en cada capa, cada uno con propiedades diferentes, lo cual puede llegar a dificultar el proceso de reciclado.
También puede haber una separación ineficiente entre las capas, dado que visualmente son muy parecidas. Puede haber una falta de equipo necesario o una metodología incorrecta. Muchas veces estos materiales vienen impregnados con tintas, por lo cual con el tiempo estas tintas pueden decolorarse y arruinar así el material o así impidiendo su reciclado. Puede haber una degradación de las propiedades del material, dado que se ha reciclado muchas veces. Cada vez es más costoso mantener las propiedades del material intactas. Y por último, también podemos mencionar la ineficiencia en la recolección de estos materiales o que directamente no se recolectan, se mezclan con otros materiales, lo cual contribuye a la contaminación ambiental. Pero por suerte su vida útil es muy corta y no están expuestos a manejos agresivos. Esto quiere decir que están hechos para ser utilizados y luego ser desechados. Por lo que los materiales reciclados son muy parecidos a los originales, dado que no ha habido mucha deformación, mucho uso del material. Bueno, ahora voy a hablar del mecanismo de formación del EVO. Primero, dijimos que el EVO es un material semicristalino, es decir, que está formado por regiones cristalinas llamadas laminillas. Durante su deformación inicial, las laminillas se deslizan relativamente una respecto a otras, de manera tal que la región amorfa se extiende. Luego, si la deformación continúa, las laminillas se alinearán en la dirección del esfuerzo aplicado. En la siguiente etapa de formación, se comenzarán a formar bloques cristalinos que permanecerán unidos por cadenas de unión. Finalmente, los bloques y las cadenas de unión se orientan según la dirección del esfuerzo aplicado. Todos estos procesos los podemos visualizar en las imágenes que están en pantalla ahora. Ahora voy a pasar a hablar sobre las ventajas y desventajas del EVO. Bueno, primero las ventajas. Tenemos que posee poca permeabilidad frente a gases, principalmente el oxígeno y aromas. Tiene una excelente resistencia térmica, es resistente al aceite y solventes orgánicos, es dúctil y tiene buenas propiedades mecánicas. No es tóxico, es resistente a los rayos UV, permite reducir drásticamente el espesor de los envases, es transparente y por último es reciclable. Y por otro lado, en las desventajas podemos encontrar que su fabricación es costosa y complicada. La mayoría de sus propiedades se ven afectadas negativamente por la presencia de humedad, no es biodegradable y sus propiedades empeoran levemente a medida que pasa el tiempo. Y ahora, por último, vamos a ver a los posibles sustitutos del material. Para empezar, tenemos al policloruro de vinilideno. Este material fue históricamente el primer material polimérico utilizado en el empaquetamiento de alimentos y todavía mantiene una gran aplicación. Sin embargo, tiene una gran desventaja. La temperatura de fusión es muy cercana a la descomposición. Esto causa muy regularmente que cuando se trabaja con el material se descomponga en ácido clorhídrico. Además, y comparándolo con el EVO, es mucho más resistente al agua y a la humedad. En segundo lugar tenemos al nylon 6. Este material tiene mayores propiedades de barrera frente a los gases. Además, tiene menor dependencia a la humedad que el EVO. Y por último, tenemos al tereftalanato de polietileno. Este material tiene propiedades intermedias frente a los gases y a la humedad, comparándolo con el EVO. Además, es reciclable y su costo de elaboración es extremadamente bajo. Y para terminar, no posee buenas propiedades térmicas. También posee buenas propiedades mecánicas.